Hola a todos, yo soy Puli de 60 Ranger Review, así que it's Muffin Time. La última vez nos fuimos al espacio con una serie llena de cosas que tienen que ver con el espacio, de las estrellas y así, perdón. Y nos fuimos con lo que sería Q-Ranger. Q-Ranger es una serie del Sentai muy interesante, muy divertida, pero si ya viajamos al espacio, ¿por qué no nos quedamos ahí otro rato? Y ahora vamos con Power Rangers in Space. Power Rangers in Space logró algo que a mí me dio mucha felicidad, que fue retomar el buen camino que llevaban los Power Rangers y lo mejoró, sacándonos de lo que era Turbo, que ya era una recopilación de lo que ya hemos visto, un poquito más aburrida, con personajes no muy entrañables, con un personaje que tal vez no debía estar ahí y muchas cosas más. Así que nos lanzó al espacio para llevarnos a una aventura divertida donde conocimos a Andros. Andros fue una persona que tenía el poder de los Rangers y, a pesar de que era un lobo solitario, decidió hacer un equipo para poder salvar la galaxia. Todo esto para poder encontrar a Zordon, que ya llevaba perdido un tiempo, y poder rescatarlo de las garras del mal, para así rescatar a toda la galaxia que no estaba, porque Zordon era un poder cósmico muy fuera de lo normal. Entonces, en esta historia vemos a los Power Rangers Turbo viajar al espacio para intentar salvar a Zordon y encontrarse con Andros, que tenían la misma misión. Ahora, pues, han pasado muchas cosas, la historia toma unos caminos interesantes, sigue teniendo todavía esas cosillas de Power Rangers que podrían ser medio aburridas en algunos momentos, pero tenía secretos y misterio que ahorita si lo vemos, la verdad ya era algo que se veía venir, como que eran muy obvios los secretos que estaban ahí, y era como de... Ya no me lo creo tanto, pero en esos momentos fueron interesantes, nos atraparon y nos llamaron para seguir esta increíble historia. Así que vamos por partes, parte por parte, y vemos que me parece la historia. Siento que Power Rangers in Space empezó a tomar un camino muy diferente a lo que yo estaba tomando Power Rangers, por Dios. Estábamos viendo Power Rangers, empezamos a ver todo lo que sucedía en el planeta Tierra, todo el apoyo que necesitaban los Rangers, más historias de que hay que ser bueno en la escuela, hay que echarle ganas, hay que ser parte de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos lanzó a conocer más allá de lo que había en solo el planeta Tierra. La verdad es que Power Rangers nos llevó a explorar el espacio, que para la siguiente temporada eso fue un tema muy importante, enseñándonos que hay vida en otros planetas, que hay enemigos muy peligrosos que están allá afuera, que no se veían cerca, y todavía tomando algunas de las cosas de Power Rangers Turbo que medio funcionaban en ese momento, pero no exactamente porque fueran buenas, como los villanos. No era que los villanos de Turbo fueran buenos, pero ahí estaban, y por algo estaban ahí. Si ustedes saben de qué hablo, es porque vieron Turbo, porque vieron Space y los conocen. Pero era parte de toda esta trama, mientras que tenía a un nuevo villano llamado Astronema, que bueno, ella no era la villana principal, pero era la que estaba encargada de poder liberar a su señor todopoderoso, increíble, espacialmente destructor. Y en estos momentos Power Rangers tenía que hacer a Zordon. Una idea bastante interesante, algo que me llamó bastante la atención. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con Zordon? ¿Dónde estaba? ¿Qué sucedió en tanto tiempo? Porque en Turbo al parecer les valió, y desde CEO pues era como de sí, Zordon está ahí, tenemos que encontrarlo. Es más, la que tomó el lugar de Zordon dejó de ser importante en algún punto. Hay muchos huecos argumentales en Power Rangers a veces, pero en Space creo que nos llevó a algo nuevo, algo interesante. En ese momento el CGI se veía padre, en ese momento la idea estaba bastante interesante, y la historia personalmente me gustaba mucho porque para mí fue donde dio el mayor brinco para empezar con grandes historias. Fue como el brinco más alto para irnos dando mejores historias de parte de Saban, y que en algún momento voy a aceptar que decayeron un poco, o regresaron entre Turbo y Space en su momento, pero en ese momento fue como algo nuevo, algo que se sentía bastante bien y algo fuera de este mundo. Entonces, de todo eso y más, me parece interesante la historia de Power Rangers in Space. Pero ¿qué pasa con los personajes? Ok, viendo lo que estaba ocurriendo en el espacio, los Power Rangers deciden ir al espacio, y nuestros personajes, aunque no voy a hablar primero del Red Ranger, que normalmente es lo básico, voy a hablar de los que ya conocíamos que venían de Turbo, que eran TJ, el Turbo Ranger rojo. TJ era un chico bastante energético, bastante inteligente y bastante tierno en algunos sentidos. O sea, no era un personaje que demostrara mucho más allá, pero muy buen líder. Aún así, en Power Rangers in Space creo que bajó mucho el TJ como personaje, lo dejaron un poquito de lado, y hasta por ahí un romance que se veía y todo se perdió en este viaje, y pasó a ser el Ranger azul, bastante fuerte, bastante hábil, y pues nos quedamos con lo que conocimos en Turbo y no le dieron más profundidad, o no le dieron más allá. Luego tenemos a Casey, la Ranger rosa. Era súper ágil, súper inteligente, súper linda, muy coqueta, muy agradable.
Bastante fresa y algo perdida, pero me caía bien, era muy interesante. Y pues igual bajó también un poquito su personaje en Power Rangers in Space, pero seguía ahí para hacer la historia interesante. Luego tenemos a Ashley, que creo que subió un poquito más en la profundidad de este personaje. Ashley era la Ranger amarilla, era muy divertida, era muy fuerte, como todos los Rangers, era muy inteligente y aparte era un poquito más atrevida, menos fresa, más dejarse llevar, y eso estaba padre, así era muy interesante. Luego tenemos a Carlos. Carlos era el Ranger turbo verde y pasó a ser el Ranger Cio negro. Y digo, el Ranger in Space negro, negro. Y bueno, él tomó el lugar de Adam en algún momento. Adam en la serie, Adam fue el Ranger negro que siguió de Zack. Y también aquí aumenta un poquito más el protagonismo de Carlos. Es un personaje bastante interesante, bastante cool, bastante relajado, bastante amable. Y que de alguna manera lleva este camino de ser Power Ranger por un lado interesante. De hecho, cuando yo vi en Space se me ocurrió otra historia que pudo haber sido más interesante, en donde Carlos hubiera sido un buen villano. No lo sé, o sea, siento que tenía el carisma para ser tan buen héroe como tan buen villano. Hacía un buen trabajo, y eso no es que fuera una mala persona, sino que creo que si hubiera intentado tener ese cambio, sí le hubiera salido bien. Pero era un Ranger increíble. Y luego, en el espacio conocen a Andros. Andros era una persona solitaria, alguien que le costaba un poquito ser el líder de un grupo, tenía su propio Megazord, y decide empezar esta aventura con los Rangers, decide apoyar a buscar a Zordon porque se da cuenta que están buscando lo mismo, y al ver que los Rangers necesitan nuevos poderes, él entrega los poderes de In Space. La verdad es que es una persona muy seria, pero que intenta conectar con la gente, y eso le cuesta porque no está acostumbrado a socializar con los demás. Y por ahí empieza un pequeño romance con Ashley. Entonces, todo esto para intentar descubrir qué es de verdad ser una persona, un humano, tener socializar, tener amigos y todo, porque todo lo había perdido. Y entre esas personas que perdió fue a su mejor amigo Shane. Y Shane regresa, porque toda persona que se pierde por Ranger va a regresar en algún momento, de algún modo, y regresa como el Ranger plateado. Es muy agradable, muy divertido, con mucha actitud. Y a veces tratar con Shane era difícil, porque Andros estaba acostumbrado a ser un líder, y Shane a veces se salía de ese liderazgo, ese mandato que traía Andros, porque pues él lo veía como su mejor amigo y no como su líder. Después se separa porque Shane decide seguir su camino para buscar algo más. Y pues también Andros había perdido a su hermano. Luego tenemos a Astronema, que es uno de los villanos, que creo que era una mujer muy mala, muy cruel, con un carácter muy fuerte, que daba miedo y que de verdad tenía a los demás personajes así como, ay, perdón, porque agarraba y casi los golpeaba porque lo que cosa que hacía. Tenía ese toque, se me fue la palabra, pero una persona que mandaba, que tenía fuerza, como un capitán, como una mujer cruel con los demás. Se me fue la palabra, pero bueno, lo hacía bastante bien y nos da un gran personaje con una historia muy profunda, y eso es muy interesante. Entonces, In Space tenía grandes personajes, villanos, tenía más villanos muy divertidos, muy interesantes, pero siempre la finalidad de los villanos es hacerse más fuertes, buscar más fuerza y siempre ser vistos por su jefe como los mejores, hasta en algunos puntos superar a su propio jefe para dominar el mundo, la galaxia, todo. Y bueno, ahora sí, vamos con Megazord, Morphers, villanos, villanos ya no, Megazord, Morphers y transformaciones. Ok, hablemos un poco de Power Rangers. De Power Rangers, el Morpher era un reloj bastante grande, bastante ancho, que tenía unos números. Apretaban unos números que siempre mencionaban tal que se transformaban y tenían su toque de transformación. La verdad, en este momento las transformaciones ya eran más dinámicas desde Turbo y más llamativas e interesantes visualmente. Las transformaciones ya no imitaban el Sentai, porque en el Sentai eran un poquito más básicas. Desde el principio intentaron hacerlas un poquito más atractivas y poco a poco fueron evolucionando. Entonces las de In Space no lo hacían nada mal. La verdad es que sus transformaciones eran increíbles y tenían un buen Morpher, un Morpher bonito, interesante, aunque comparado con mi bracito pues, sí se vería bastante ancho y bastante estorboso. Después tenemos lo que es pues los Megazord. Ahora, los Megazord, tanto los Megazord como las transformaciones, mostraban que eran futurísticas, combinaban la ciencia y tecnología alienígena y se notaba con los efectos, transformaciones, costumbres de Power Rangers.
Y teníamos al Voyager y a los Megazord, dos Megazord gigantescos que no necesitaban la combinación de más Megazord, que estaban en el espacio, que eran grandísimamente anchos. No eran de mis favoritos porque la verdad estos Megazord, o sea, sí todos eran como voluminosos, pero estos se me hacían de los más voluminosos que había sacado Power Rangers. Entonces el Megazord no tenía ese atractivo que otros llegan a tener, pero igual estaba interesante. Eran la nave, se transformaba, ellos se sentaban en sus lugares y desde ahí empezaban a formar la pelea con estos Megazords gigantescos, enormes, no grotescos, voluminosos, poderosos. Desde que el Voyager, que fue el primero que salió, hasta fue el primero de los Megazords, no me acuerdo de los nombres, los puedo cambiar, pero creo que los dos Megazords hicieron un gran trabajo, llegan a combinarse haciéndose todavía más voluminosos, porque es difícil no ver las combinaciones de Power Rangers y ver que van a venir Megazords más y más voluminosos, siendo la combinación de tantos, pero se veían muy tecnológicos, muy avanzados, muy fuertes y daban a entender lo que querían representar. Me imagino que en el Super Sentai, no sé si en el Power Rangers, pero en el Power Rangers funcionó, que eran naves que podían viajar en el espacio y estar en el espacio y ir a velocidades increíbles con poderes increíbles. Entonces los Megazords estaban bien hechos para la serie, no eran de mis favoritos, siento que pudieron ser mejores, pero no estaba tan mal. Entonces esto fue un poquito de las transformaciones, de los Megazords, de los Morphers, así que vamos a las conclusiones. Power Rangers es increíble, Power Rangers in Space es increíble, nos lleva al espacio, nos muestra villanos, nos muestra que hay vidas en otros planetas, todo lo que puede venir de allá arriba, y están muy llamativos, pero pues como todo lo bueno tiene lo malo. Creo que sus batallas pudieron tener más estrategia, más variedad, más diversidad, entonces creo que les faltaba un poquito. Casi todas sus batallas eran en el espacio, sobre algún asteroide o sobre la luna o algo, cuando pudieron haber decidido tomar el espacio y borrar un poquito lo que estaban pisando y usar cohetes, y la verdad eran mucho más sencillas que otras batallas que ya habíamos visto con los Megazords y mucho más rápidas. Entonces la verdad es que Power Rangers in Space dio un gran salto en lo que es Power Rangers, lo hizo muy interesante y nos dio una gran historia para que después vinieran más historias más complejas, más entrañables, más llamativas, que al final seguían siendo para niños. Entonces eso detenía un poco a Power Rangers, pero eso no dejaba de hacer que fueran buenas y que fueran atrapantes. Entonces desde aquí Power Rangers dio el primer gran salto a un mundo lleno de posibilidades, y esto fue Power Rangers in Space. Hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Recuerden que si les gustó, suscríbanse y compartan el video, eso ayudaría mucho. Y intentaré hacer otro tipo de videos, shorts, todo eso, así que pónganme en los comentarios de qué les gustaría ver. Por el momento terminamos así con Power Rangers in Space, una historia increíble, un gran brinco para los Power Rangers, donde iniciaron las historias más llamativas que se puedan encontrar. En algún tiempo decayeron, pero no dejaron de ser más profundas que los primeros Power Rangers. Así que por el momento creo que es todo, así que vamos a quitar el Morphosis. Y no olviden, comentan, compartan, suscríbanse y hasta la próxima, Rangers.